Hola, este es un video de Compartimos Literatura. Hoy vamos a proponerte algunos tips para empezar a leer la novela Ulises de James Joyce. Tip número 1. Esto es algo a lo que le tenemos que prestar atención siempre que vamos a leer un texto que no esté en el idioma original. Ya lo hemos hablado de esto, y es la traducción, ¿no? Muchas veces no vamos a sabernos, tal vez, los nombres propios de los traductores, pero sí es un buen tip saber cuáles son las editoriales que generalmente se detienen y le dan importancia a las traducciones. Particularmente en el caso del Ulises, tal vez no haya tantísimas traducciones, pero sí les podemos prestar atención al origen de esas traducciones. Este es un consejo de Carlos Gamerro. Si nos fijamos en el origen de las traducciones, muchas veces nos va a pasar que las traducciones españolas nos parezcan un tanto ajenas. Particularmente con el Ulises, lo que sucede es que Joyce utilizó muchísimos giros idiomáticos que tenían que ver bastante con el habla oral. Entonces, por eso Gamerro nos recomienda que leamos traducciones que sean argentinas o latinoamericanas, porque muchas veces lo que intentamos desde Latinoamérica a la hora de traducir, lo que se intenta hacer es generar un lenguaje que sea un poco más universal en cuanto al español, ¿no es cierto? Entonces como un español más, entre comillas, neutro. O sea que no tiene giros que son tan particulares del habla peninsular. Existen dos traducciones argentinas. Una es la de José Salas Subirát, que es de 1945 y que fue publicada por la editorial Santiago Rueda. Es la primera edición que existe del Ulises en castellano. Se dice que la editorial llamó a un concurso para publicar la traducción del Ulises y Salas Subirát se presentó porque había hecho una traducción de alguna manera por placer. Yo creo que justamente por ese motivo, ¿no? Y porque es la primera traducción a un idioma, esa traducción tiene varios errores. Sin embargo, Carlos Gamerro la recomienda justamente por esto. Lo que pasa es que cuando Carlos Gamerro escribe esto todavía no estaba la que yo uso, que es la publicación de El Cuenco de Plata del 2015. Esa edición está traducida por Marcelo Zavaloy, ¿sí? Y es muy recomendable porque está muy cuidada, no solamente en el lenguaje, ¿no es cierto? Y en la traducción en sí misma, sino porque también tiene un apartado de notas, otro apartado en el que tiene una tabla comparativa entre ediciones, en la que compara justamente la traducción, ¿no? Y al final tiene un listado de personajes en orden alfabético. Tip número 2. El Ulises da miedo. Es una novela que da miedo. Pocas novelas como esta tienen un fantasma atrás de ella que te dice que es imposible de leer. Sí, es una novela muy larga, pero hay otras novelas muy largas que son muy fáciles de leer y que podemos devorárnosla muy rápido, ¿no? Es más compleja que otras, ¿no? Sin embargo, es una novela y hay que leerla como se leen todas las novelas, ¿no? Página por página, palabra por palabra. Así de simple. Yo creo que la complejidad que tiene esta novela es la siguiente. Cuando uno empieza a leer una novela, generalmente tiene que amoldarse a una forma de hablar específica que se genera en el estilo y en el lenguaje que adopta esa novela. Muchas veces nos pasa que más o menos nos demoramos el primer capítulo en entender de qué va esa forma de hablar para después poder seguir leyendo porque ya nos acostumbramos a eso, ¿no? Con el Ulises lo que sucede es que cada capítulo tiene un estilo completamente diferente a los demás. Entonces es como si cada vez que empezamos un capítulo empezáramos, en este sentido de leer una novela como un lenguaje nuevo, empezáramos a leer un lenguaje nuevo. Entonces tenemos que leerlo así. Cada vez que empezamos un capítulo del Ulises tenemos que leerlo con la misma atención y con la misma flexibilidad de adquirir un lenguaje nuevo que si estuviéramos leyendo el primer capítulo de cualquier otra novela. Tip 3.
En la mayoría de las ediciones del Ulises hay un cuadro en el que se va a graficar cómo es la estructura de la novela. Sabemos que el Ulises, el título Ulises, se refiere al personaje de la Odisea de Homero, ¿no? La característica que va a tener en común, o lo que va a tomar de la Odisea de Homero Joyce para escribir el Ulises, va a ser la estructura de los cantos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo cada vez cuando vayamos hablando de cada uno de los capítulos en particular. Pero sí, una buena recomendación es volver cada tanto a ese cuadro en el que nos habla de la estructura, que es un cuadro que al parecer Joyce en algún momento se lo mandó a un amigo de él y en el que iba graficando distintos aspectos en los cuales uno tendría que prestar atención a la hora de leer el Ulises. Pero no vamos a spoilear, vamos a ir hablando de eso cuando vayamos capítulo a capítulo. Tip número 4. Para leer el Ulises una tiene que estar acompañada. Sí. Cuando yo quise leerlo me inventé unos encuentros de lectura del Ulises y me conseguí un par de ñoños igual que yo para que nos juntáramos a hablar del Ulises, a hablar de cada capítulo, de las impresiones, a leernos fragmentos, a contarnos lo que había significado esa lectura. Eso lo hice porque yo sabía que si no generaba esa rutina, generalmente la excusa perfecta es el trabajo, seguramente iba a empezar a leerla y la iba a abandonar, que es lo que les pasa a casi todo el mundo, o por lo menos lo que les pasa a toda la gente que me lo contó a mí. Me dijo, empecé muchas veces a leerla y siempre la abandono. En todo ese camino me acompañó el libro de Carlos Gamerro, al que me referí recién un poquito, pero no se los nombré, no les dije el título. El título del libro es Ulises, claves de lectura, ¿sí? Es un libro que él escribe después de más o menos 20 años de dar un taller de lectura del Ulises, ¿sí? Y cada capítulo de ese libro se va a referir y va a explicar de una manera muy hermosa cada uno de los capítulos del Ulises. Ese libro va a ser uno de los que nos va a acompañar a lo largo de este especial de Compartimos Literatura que se va a dedicar a hablar del Ulises. O sea que si no tenés a tu alcance un grupo de ñoños como yo y como vos también que te acompañan a leer, te invito a que sigas este ciclo y vamos a tratar de compartir esa lectura. Con este video entonces dejamos inaugurado el especial Ulises dentro del ciclo Compartimos Literatura. En esta serie le vamos a dedicar 2 videos a cada uno de los capítulos del Ulises. El primer video va a ser una serie de tips para prepararnos para leer cada uno de los capítulos. Y el segundo, para comentarlos. Esperamos entonces que nos sigan acompañando, que se suscriban al canal para enterarse cuando hay nuevos videos, que le pongan me gusta, que nos comenten y que sigan compartiendo literatura. Hasta la próxima.